acerca de el tema recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma. Que nos hables a cada uno en lo particular. Tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de escuchar tu palabra. Y yo sé, Señor, que tú quieres hablarnos y nuestro oído está atento, nuestro corazón está dispuesto. Habla, Señor, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, habla a tu congregación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Dice aquí Proverbios capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y da una serie de recomendaciones para venir a darnos también una serie de promesas. Mire lo que dice, verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y dice, mire, fíjese cuál es la bendición de todo esto. Verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y qué tremendo, a mí me encanta este pasaje de aquí de Proverbios, donde Dios mismo dice, ¿verdad? Si recibieres mis palabras. Dios nos da su palabra cada día. Yo espero que todos aquí leamos la Biblia diariamente, ¿verdad? Aquí está su palabra tan a la mano, tan accesible. Y hermanos, si nosotros recibimos su palabra, y dice, si como a la plata la buscares, si buscaremos diariamente su palabra. Quiero que vayamos a una lectura. Vamos ahí a Segunda de Reyes. Y mire lo que pasó con estos hombres. Segunda de Reyes capítulo 6. Suceden algunas cosas. El profeta Eliseo está rodeado de los hijos de otros profetas. Estos jóvenes hijos de profetas están aprendiendo de Dios de parte de profetas, y en este caso están ahí al lado del profeta Eliseo. Y mire, suceden algunas cosas aquí en donde nosotros vamos a ver la mano de Dios obrando en la vida de ellos. Segunda de Reyes capítulo 6 dice a partir del verso 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermanos, podemos ver aquí a partir del verso 1, ¿verdad? Que los hijos de los profetas tenían una necesidad. Y a lo mejor, hermanos, ustedes y yo, ¿verdad? Yo cuando leía este pasaje, mucho tiempo, hermanos, yo leía, y les voy a confesar, leía aquí este pasaje y yo no entendía este pasaje. Yo decía, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí a través de este pasaje? Y créanmelo, hermanos, que yo lo leí, lo releí, y yo no encontraba, yo oré a Dios. Y Dios a mí me dio personalmente un mensaje que yo quiero compartirles. Mire, hay estos hijos de los profetas, dice que dijeron al profeta Eliseo. Recuerde que el profeta Eliseo era la voz audible de Dios. Dios le hablaba al profeta y él transmitía el mensaje al pueblo.
Entonces tenemos aquí como la presencia de Dios entre los hijos de los profetas, personificada en este momento, ¿verdad?, como la voz de Dios en el profeta Eliseo. Y estos, los hijos de los profetas, tenían una necesidad que a lo mejor usted dice, a ver qué necesidad era. Dice, pues que el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, pues como que es una necesidad mínima, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprender, hermanos, que aún en las necesidades mínimas, nosotros debemos de ir a Dios. Las necesidades mínimas nosotros deberíamos de estar buscando a Dios. Una necesidad que nosotros podríamos decir mínima, ¿verdad? Vamos a pensar, hermanos, que ustedes quisieran repintar estas bancas, ¿verdad? Señor, ¿qué color te gustaría que repintáramos las bancas? Señor, el tamaño del bautisterio, ¿de qué tamaño te gustaría, Señor, que fuera? ¿Qué forma te gustaría que tuviera? El color que pintáramos. Necesidades mínimas, Dios debe estar en medio de todo. No se diga, hermanos, ¿verdad? Padres orando por hijos, amén. ¿Quiénes de aquí son padres? A ver, levante su mano. ¿Quiénes tienen hijos? Wow, ¿verdad? Un buen número, le baje su mano. No se diga padres orando por hijos, algunos, muchos, quizás por la salvación de los hijos, el que tenga hijos incrédulos, ¿verdad?, que no son creyentes, orando por la salvación de los hijos, orando por la salvación de los padres, orando por la salvación de nuestros hermanos. Yo escuchaba ahorita, no sé quién aquí, una jovencita que daba gracias por su papá. ¿Usó usted? Ajá, orando por papá, orando por mamá, ¿verdad? Y hermanos, en todo debe estar involucrado Dios en las decisiones que vamos a tomar. Jóvenes y jovencitas orando por aquel, señoritas, ¿verdad?, que ha de ser su esposo el día de mañana. Orando y orando y orando para no equivocarse. Que sea Dios el que venga y dé el consejo sabio. Amén. Amén, pidiendo consejo a Dios. Y luego a los padres pidiendo consejo. Y jóvenes varones, bueno, no hay muchos solteros. A ver, jóvenes varones solteros, aquí no hay. Aquí está uno, aquí atrás, ¿verdad? Aquí. Perdón, ¿o ya eres casado? No, ni hijos, ni nada, bien. Orando, ¿verdad?, por la que ha de ser el día de mañana, su compañera fiel. Amén. Amén. Bueno, hay jóvenes, pero a ver, jovencitas solteras, a ver, levanten su mano. A ver. Bien, orando y orando y orando, ¿verdad? Bien. Pues aquí estos hijos de los profetas tenían una necesidad. Yo no sé a qué se debía su necesidad, porque mire lo que dice. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. A lo mejor eran unos pequeños y de pronto concluyeron por ahí algo en donde vivir, pero ya habían crecido, ¿verdad? Ya las camas, ya los pies salían por aquí así de las camas, ¿verdad? Ya habían crecido, a lo mejor, yo no sé, ya eran más. Había crecido el número de los hijos de los profetas, pero ya el lugar en el que estaban viviendo ya les era estrecho. Tenían una necesidad, y mire el verso 2. Ellos van, ahí en el verso 1, van al profeta, ¿verdad? Ellos buscan el consejo del profeta. Y le dice el verso 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda, pues vayan. Pues vienen y le dicen, mira, ya el lugar en que moramos contigo ya nos es estrecho, ya no cabemos. Vamos ahora al Jordán y cada uno de nosotros toma una viga. Fíjense bien, hasta le hablan, le dicen lo que quieren hacer. Creo que si cualquiera de nosotros hubiera estado en ese lugar, hubiera dicho, oye Señor, ya no cabemos aquí en el lugar donde vivimos y pues vamos a hacer algo para hacerlo grande, vamos. Pero ellos específicamente hablan y dicen, mira, que cada uno de nosotros vaya al Jordán y derribe un árbol, tome una viga y así, como por pasos lo que iban a hacer, ¿verdad? Y ese andar. Y esa es la actitud que debiéramos tener todos delante de con nuestras necesidades, delante de Dios. Mira, Señor, a ver, las señoritas, hablábamos de las señoritas, ¿verdad? Y a lo mejor alguna piensa, ¿verdad?, específicamente que sea rubio, de ojos así, o que sea moreno y que sea
ya debemos ser específicos con Dios en cuanto a lo que queremos, a lo que necesitamos. Hermanos, cada una de las cosas que usted y yo llevemos delante de Dios debe ir específico. Señor, yo quiero que tú me des una casa. Yo necesito una casa para vivir. Y mira, Señor, a mí me gustaría que fuera una casa, un ejemplo, ¿verdad? Tengo 2 hijos y yo quiero que tenga 3 recámaras, una para mi esposa, una para mí, una para cada uno de mis hijos, que tenga 2 baños, que pueda tener una cisterna para agua y un tinaco, y eso es bueno delante de Dios. Dios quiere, y a Dios le gusta que seamos específicos. Dios quiere. Estos hombres, estos jóvenes, fueron así delante de Dios. Y dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. Es decir, ellos estaban diciendo, mira, Señor, el deseo de mi corazón es este. Mire, vamos ahí a Proverbios, libro de los Proverbios, no pierda esta lectura. Proverbios, capítulo 16, y verso 3, dice así la palabra de nuestro Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjese que ahorita donde nosotros estamos haciendo las reuniones es en una casa que nosotros rentamos, estamos viviendo ahí, y en la parte del patio que está un poquito grande, a lo mejor es quizás, amor, un poquito más grande que lo que es esta área de local, un poquito más grande, pues estamos bien, pero es la casa donde vivimos y sentimos que ya necesitamos rentar un local para que nuestras reuniones sean más cómodas para la gente, más en forma, y tener ya un lugar. Y estamos orando, mi esposa y yo y hermanos, para que Dios nos ponga el lugar que ha de ser. Hemos buscado ya mucho y no encontramos un lugar adecuado, porque ese lugar debe ser adecuado también a nuestras posibilidades, lo que podemos pagar. Y pues hasta ahorita el Señor no nos lo ha dado, pero hemos encontrado por ahí una opción, por allá otra opción, y siempre que vamos decimos, no, esto no, esto no. Y mi esposa necesita un área para enseñar a los niños, y se necesita un área para el culto general, pero después separar por edades, yo no sé, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos poniendo al Señor así, específicamente. Dice, a ver, alguien si me vuelve a leer Proverbios 3, la cita que leímos, por favor. Proverbios. Amén. Encomienda a Jehová tus obras, quiere decir, pon a consideración de Dios. Pon a consideración de Dios lo que tú quieres, lo que tú deseas. Pónselo específicamente. Vamos a leer el verso 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer estos hijos de los profetas? Iban a ir al Jordán, iban a traer vigas. ¿Y para qué querían ahí al profeta Elías? El profeta Elías no iba a cortar los árboles, no iba a cargar las vigas. Pero por ahí andaba uno que era como más espiritual que los otros. Y ese otro que era más espiritual que los otros dijo, bueno, no tan solo vengo para decirte lo que quiero, sino que yo quiero que tú vengas con nosotros. Ellos nunca esperaron lo que venía, ellos no sabían lo que venía cuando llegaran allá. Pero aquel que le dijo, dijo uno, te ruego que vengas con nosotros. Qué bueno es, hermanos, que cuando nosotros ponemos en consideración de Dios una necesidad, un deseo de nuestro corazón, nosotros podamos decirle a Dios, oh, que tú estés conmigo. Es decir, que todas las decisiones que yo vaya tomando respecto a lo que te estoy pidiendo, tú estés allí conmigo. Porque mire, si la presencia de Dios está con usted ahí en el lugar donde usted va a tomar las decisiones, y cada paso que usted dé
estar ahí a nuestro lado y va a estar de nuestro lado. Este hombre estaba diciendo: Señor, acompáñame, acompáñame. No, yo he aprendido, Dios me enseñó con este mensaje. Dios me enseñó, hermanos, que todas las cosas que yo emprenda, yo tengo que ponérsela en sus manos. Todo. Dios me enseñó, hermanos, que no tan solo debo de ponérsela en sus manos, así como así, sino debo ser específico. Dios me enseñó que aparte de ponérsela en sus manos y ser específico, yo tengo que pedirle, yo tengo que rogarle: ve conmigo, estate conmigo mientras yo tomo las decisiones. Verso 4: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ahora, hermanos, si yo le pido a Dios que sea misericordioso y que me dé una casa, si yo le pido a Dios que sea misericordioso y me dé algo que yo le estoy pidiendo, fíjese bien, hermanos, yo debo de estar seguro de que yo debo de hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué se pusieron a hacer? Cortaron la madera. ¿Qué se pusieron a hacer? Pues se pusieron a trabajar, hermano. Porque si yo le estoy pidiendo una casa a Dios, ¿qué creen que tengo que hacer? Tengo que trabajar. Puedo estarle rogando a Dios 1000 años por esa casa, y si yo me la paso durmiendo, y yo me la paso descansando, y yo me la paso únicamente orando, pues yo creo que la casa no me va a caer así del cielo. ¡Pum! De pronto cayó y ¡wow! Esta es tal como se la pedí. Hermano, hermana, tenemos que trabajar. ¿Estás pidiendo por la salvación de un hijo, de un papá, de una mamá, de un tío, de un primo? Y qué tremendo el testimonio aquí del hermano que dio hace rato, hablando de su tío, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando y trabajando y trabajando. Yo creo que la aspiración de todos los que aquí se congregan, de ustedes, debe ser que el día de mañana ya no quepan en este templo. Que ya no, de veras, hermanos, que ya ni siquiera sillas hasta allá afuera, allá tengan que poner ahí en la calle y desviarles, para entonces pensar en que otro lugar ahora más grande, porque ya ya nos es estrecho. Pero ¿qué creen que tienen que hacer para que esto se llene? Hay que trabajar. Y por cierto, hermanos, yo hoy en el primer culto yo vi esto lleno, se llenó, realmente se llenó, ¿verdad? Pero yo no sé, ni pregunto, ¿verdad? Yo nada más estoy haciendo el comentario. ¿Cuántos ganan almas de todos los que están aquí? ¿Cuántos se reúnen aquí y los días no sé qué días salgan a ganar almas? Pero ¿cuántos? Tenemos que trabajar para lograr lo que aspiramos. Por ahí hay un dicho en el mundo que dice: a Dios rogando. Sí, hermanos, tenemos que estar trabajando. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Pues ese deseo de tu corazón tiene que estar trabajando. Muchas señoritas, yo creo que a lo mejor Dios, van a pedirle a Dios: dame un siervo de Dios. Yo quisiera casarme con un siervo de Dios y poder ser su compañero. Muchas señoritas quizás tengan esa aspiración, casarse con un pastor, un misionero. Pero mientras estás pidiendo eso, ¿qué tienes que debes hacer? Tienes que tener una formación como un esposo de un pastor. ¿Amén? Entonces tenemos que estar trabajando, cualquiera que sea nuestro deseo. Entonces, hermanos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedirle específicamente a Dios, y tenemos que trabajar en tanto que le pedimos a Dios. Y dice aquí el verso 4: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, se pusieron a trabajar, ¿verdad? Verso 5: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Hermanos, el que nosotros estemos buscando a Dios, pidiéndole específicamente a Dios, trabajando constantemente, esperando la bendición de Dios, no quiere decir que no va a haber pruebas.
No quiere decir que no va a haber oposición del enemigo. El enemigo no quiere que este lugar se llene. El enemigo no quiere que la gente aquí trabaje. Y va a haber pruebas. Y va a haber en medio de todo esto, como con estos jóvenes estaban cortando el árbol. Y de pronto la pieza, la cabeza del hacha se soltó y se fue y cayó en un lago ahí. Y se le perdió. Era prestada. Yo creo que mientras estamos con Dios, hermanos, muchas veces a lo mejor va a llegar a nuestra vida una prueba y vamos a decir, pues no estoy cumpliendo con todo lo que me pediste, no estoy cumpliendo, Señor, te busqué, te pedí que fueras conmigo, estoy trabajando y me pasa esto, porque va a haber pruebas. Mucha gente se convierte al Señor y mucha gente cuando se convierte al Señor comienzan a venir pruebas. A todos nos han venido pruebas recién convertidos al Señor. ¿Y saben qué? Mucha gente se echa para atrás al venir la prueba. ¿Han leído la parábola del sembrador? Cuando llega la semilla, ¿verdad? Llega la palabra de Dios, dice que de pronto en algunos vinieron las pruebas, ¿verdad? Y hermanos, solo una parte cayó en buena tierra. Y aquí está la buena tierra, donde cayó la buena semilla y dio fruto. Pero ¿a cuánta gente le hablamos y cuánta gente dice, no, sí, ya, yo he recibido al Señor, y de pronto ya no le veo? Y después le vamos a ver, no, es que desde que recibí al Señor, en lugar de irme bien, me fue mal. Y nosotros, hermanos, en tanto que nosotros estamos, debemos de saber que van a venir pruebas. Ese evangelio de la prosperidad no es más que una mentira. Si eres hijo de Dios y Dios es millonario, tú eres un junior, dice por ahí un predicador que se llama Cash Luna. Eso es mentira. Es que como Él es dueño de todo y tú eres su hijo, pues tú eres su heredero y todo. Tú declara que un carro, declara que una casa y prometen y prometen y prometen. Y por ahí, hermanos, ahí en esa, yo creo que aquí en Puebla también deben de estar los de la Iglesia Universal de Pare de Sufrir. Y también si te vienes con nosotros y todo, puras mentiras. Dios no trabaja así, Dios no es el método de Dios. Sí, recibimos bendiciones y somos bien bendecidos por Dios. Y yo creo que si el hermano hubiera seguido pidiendo testimonios, nos hubiéramos podido levantar todos y no acabaríamos, porque estamos bien bendecidos por Dios. Si bien a lo mejor no tenemos lo que quisiéramos, porque Dios también pone un candado a nuestros deseos. Si bien no tenemos lo que queremos, tenemos más de lo que merecemos. Eso es una gran verdad, hermanos. Usted y yo. Y a veces Dios no nos da, porque Dios mismo nos guarda. Dios mismo nos guarda, nos está guardando. Mire, va a haber pruebas. Dios, vamos ahí a alguien, por favor, que lea rápidamente Josué capítulo 1, verso 5. Así con voz fuerte, por favor. 1:5. Dios le da esta promesa a Josué, una tremenda promesa. Y es la misma promesa que usted y yo tenemos para con Dios. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Somos defendidos por Dios y estamos amparados por Dios. Dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que qué padre que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y a veces, hermanos, Dios no nos da porque nosotros creemos que a ese nuestro Padre le estamos pidiendo pan y en realidad no es pan. Señor, dame un carro, yo quiero un carro y estoy pidiendo un carro y no lo recibo, ya llevo años pidiendo un carro. A lo mejor tú piensas que es un pan, pero miren, hermanos, a lo mejor Dios sabe que ese carro va a ser una serpiente en nuestras manos.
tal lugar. Y me dice, no, porque eso es como si yo te fuera a dar una serpiente y te amo tanto que yo te voy a proteger, no te lo voy a dar. Mire, yo sé de muchos hermanos yo he conocido que se han pasado años pidiéndole a Dios un vehículo y un carro. Y el día que reciben el carro no se les vuelve a ver en el templo. Es que lo fui a probar a Acapulco. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Qué bonito carro, sí. Es que me fui a probarlo el domingo a Acapulco. Y hermano, se va. Es que ya por este trabajo que Dios me dio, yo ya no puedo asistir al templo, es que trabajo los domingos. Y entonces, hermanos, muchas veces, hermanos, Dios dice, no, para ti en tus manos esto que me estás pidiendo va a ser una serpiente y yo te voy a proteger. Dice el verso 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Una cosa es bien cierta, hermanos, si nosotros buscamos a Dios, nosotros vamos a ver maravillas de parte de la mano de Dios. Bueno, esto que pasa no tiene ninguna lógica. Se va el hierro del hacha, se va a ese lugar, esa lagunilla ahí, y de pronto el profeta agarra un palo y como si fuera un imán hace flotar el hierro. No hay lógica. Y no hay lógica para las cosas que Dios hace, no las busque. Pero con Dios vamos a ver, usted y yo, vamos a ver maravillas. Escuchaba yo, estuve por allá por Querétaro esta semana que terminó, la semana que acaba de pasar, y hermano, yo escuchaba el testimonio de un hermano que decía cómo Dios había sanado de cáncer a su hijo. Después de pasar una tremenda y penoso tiempo de esa enfermedad tan terrible, Dios le sanó. Maravillas. También el primer viernes de este mes vine aquí a una conferencia de pastores que la organizó el pastor Timoteo, y también el pastor que predicó, uno de los pastores que predicaron, dio testimonio cómo Dios había sanado de cáncer a su hijo. Y nos decía que los médicos le dijeron, no entendemos lo que pasó, esto no, la ciencia no tiene una respuesta para eso. Y dice que le vio la Biblia aquí y le dijo, la respuesta solo la tienes ahí. Esto no es normal, esto es ilógico. Y todo lo que pasa así es con Dios. Si usted se mantiene firme en los caminos de Dios a través de su vida, Dios le va a hacer ver cosas extraordinarias, fuera de lo ordinario, porque Dios tiene poder. Dice, el varón de Dios preguntó, verso 6, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Yo le quiero preguntar, ¿por qué sucedió esta cosa? ¿Por qué flotó el hacha? ¿Cómo fue que flotó el hacha? ¿Quiere usted saber cómo fue que flotó el hacha? Deuteronomio 7 y verso 9. Dice así la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe por qué flotó el hacha? Y este hombre pudo recuperarla y salir de ese problema porque tenemos un Dios fiel. Porque ese Dios que nosotros nos buscó y nos salvó es fiel. Y Él va a permanecer fiel por toda la eternidad. Fue fiel, es fiel y será fiel para siempre. Estamos del lado bueno. Amén. Estamos con Dios. Verso 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenemos que poner esfuerzo en nuestra vida como creyentes para que las bendiciones de Dios, hermanos y hermanas, lleguen a nuestra vida.
Dicen por ahí que había un hombre que llegó y tenía cita para ver de un trabajo y llegó como 2 horas después y llegó todo así con un almohadazo aquí y sin bañarse y llegó bostezando y le dijo a la persona que le iba a entrevistar, oiga, vengo a ver del trabajo de fulano de tal, le dio el nombre y dijo, bostezando, ¿verdad? Y le dijo el que lo iba a entrevistar, oiga, pero usted está llegando 2 horas más tarde, si así es en la cita, pues ¿qué será en el trabajo? Y dijo, no, pues es que el trabajo no es para mí, es para mi hermano. ¿Y dónde está su hermano? Está descansando en la casa y me mandó que viniera ya a ver esto, ¿verdad? Dice aquí que cuando recuperó el hacha, ¿verdad? Le dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Con Dios, hermanos, se trata de buscar a Dios, poner específicamente nuestra necesidad en las manos de Dios, pedir a Dios que Dios esté con nosotros, pero tener en mente que van a venir pruebas, tener en mente que en medio de todo esto van a surgir cosas. La respuesta de Dios va a llegar. Muchas cosas las vamos a recibir y otras no, pero el día de mañana estando delante de Dios, Dios nos va a decir, mira, yo no te di eso que me pediste tanto tiempo, por esto, esto y esto. Yo tuve una razón. Dios es fiel. Y Él tiene una razón para a veces darnos lo que pedimos y para a veces no dar. Pero debemos estar conscientes que la respuesta de Dios es para bendición para nuestra vida. ¿Lo recibamos o no lo recibamos? Tenemos que esforzarnos en el camino de que estamos pidiendo. Tenemos que trabajar. ¿Queremos que esta iglesia crezca? Tenemos que trabajar. Dios está con nosotros. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 2. ¿Estamos ahí? Hijo mío, verso 1, Proverbios 2, verso 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Ya por último, con esto voy a terminar. Quiero que regresemos ahí a Segunda de Reyes 6. Con esto quiero terminar. Entre que está en proceso, esperando la respuesta de Dios, tenemos que buscar consejo. Tenemos que buscar, pero buen consejo, porque hay mal consejo. Podemos buscar el consejo bueno o podemos buscar lo que nuestros oídos quieren oír. Y Dios ha puesto aquí un varón, el pastor, para poderte aconsejar. Estos jóvenes fueron a buscar al varón de Dios. Dios ha puesto aquí un varón suyo para poderte aconsejar. Y debes de saber que o tú puedes buscar allá afuera el consejo o puedes buscarlo en el lugar correcto. Este es el lugar correcto para buscar consejo. Cuando te encuentres en una situación donde no sabes qué hacer, busca al pastor, busca el consejo de Dios. Él te va a poder aconsejar sabiamente por medio de la palabra de Dios. Mira, quizás pudiera pensar alguien aquí que es muy sabio, que es muy sabia, que conoce la Biblia, que tengo más de 40 años
leyendo la Biblia, todos necesitamos consejo. El mismo Moisés necesitó consejo, ¿sabías eso? Moisés iba liderando al pueblo de Israel y él mismo necesitó consejo. Y mire lo que dice ahí en Éxodo. Vamos a Éxodo, con esto estoy terminando. Éxodo capítulo 18. Y mire lo que dice a partir del verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. El buen consejo de Dios. Le dice su suegro: si tú sigues haciendo esto como vas a desfallecer. Por eso mucho cristiano desfallece en el proceso. Por eso muchas señoritas se equivocan. Escúcheme lo que estoy diciendo. Muchas señoritas se equivocan y toman decisiones incorrectas. Porque en el proceso de que está a la espera, desfallecen y toman malas decisiones. No buscan consejo. No están buscando consejo. Busque consejo, pero busque un buen consejo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 12. Vamos a Proverbios capítulo 12. Verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción, el que ama el consejo, ama la sabiduría, ama a Dios. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Busca consejo, búscalo en el lugar correcto. Proverbios 4. Mire lo que dice a partir del verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, consejos, y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ya tenemos la palabra de Dios, somos salvos, amén. Y por veredas derechas te he hecho andar. Ya estamos conociendo doctrina. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No le pidas consejo a alguien que es un incrédulo. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esa es la palabra de Dios, que como un ciego podría guiar a otro ciego. Busca el consejo de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.